buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Coding Show. Estoy acá, hoy estamos optimistas, estoy acá con Gonza como siempre y con el invitado Mono. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué lujo, ¿eh? Hoy arranca una nueva etapa de Coding Show, de Wake Up, con nuevos amigos, nuevos invitados. Me parece que va a estar muy, pero muy bueno. Tenemos el fondo cambiado. ¿Cómo estás, Sí, Mono? estamos modernos, optimistas, nos cambió el fondo. A ver qué nos puede contar, Monito. Buenas, como va acá el mono de L2 en español y Optimista en español. Contento por esta iniciativa que hemos lanzado en conjunto, tanto con las dos comunidades como Waker Labs, que nada, parte de la comunidad también y también está con un caso en Optimism. Bueno, bien. Veo mucha gente hoy, gente de Venezuela. Ivans de Venezuela, tenemos a Roberto Serrada de Venezuela también. Cris, nos están diciendo ahí por el chat, por unas cositas así que hay un poquito de retorno. Hay un poquito de retorno. No sé si tenemos algo. ¿O no? Sí. Arrancamos, bueno, para toda la gente de vuelta. Esta es una iniciativa que iniciamos con Optimism en español, L2 en español y Waker Labs, que la idea de este workshop es dar tres clases, primeramente tres clases. La primera va a introducir a todo lo que son los conceptos de lo que es Optimism, los roles optimistas, toda la parte teórica. Y en la segunda clase, Cristian y Gonza van a desplegar todo su conocimiento en desarrollo sobre Solidity, donde ya los devs van a poder aprender a usar y sobre todo usar todos los toolings que hay en Optimism. Recuerden que esto es una primera iniciativa, vamos a ir iterando seguramente y lo más probable, la idea de todo esto es seguir teniendo esta clase de workshop para poder impulsar tanto el ecosistema de Optimism como a los devs que vean todas las posibilidades que hay dentro del ecosistema, todo lo que pueden hacer, no solamente a nivel desarrollo, sino también cómo pueden acceder al ecosistema Optimism y obviamente de alguna manera beneficiarse de él. No sé si ahora me vas a Joxes o quieren hablar ustedes. No, buenísimo, me quedó súper claro, así que vayamos con Joxes. Bien. Entonces, ahora va a venir Joxes, que seguramente la comunidad ya lo conoce. Joxes, como bien saben, es, además de delegado de Optimism Junior, que es un delegado muy activo y finalmente hemos llamado de gobernanza, también también es parte de DeFi Latam y de Seed Latam y colabora con Optimism España. Está como siempre, Joxes está metido en varias cosas, como ya lo conocen. Así que él nos va a presentar todo lo que es la parte teórica de Optimism prácticamente. Como vuelvo a repetir, es un Optimism Rollup, las bases de Optimism, las pruebas de fraude, el estado actual de Optimism, y va a hacer también un pequeño resumen sobre la gobernanza, sobre qué se puede acceder en gobernanza. Joxes. Gracias Axel y chicos de Wake Up por la presentación y por permitirnos dar esta serie de workshops sobre Optimism que seguramente toda la comunidad de habla hispana lo va a saber aprovechar para aprovechar el envión de todo el desarrollo que se está viniendo en el ecosistema de Ethereum en favor de que todo lo que es el mundo de Web3 siga creciendo cada vez y cada vez más, ¿no? Todas las tres clases, recuerden que va a ser todo contenido en español, todo lo que se genera a partir de esta iniciativa va a ser en español para que tengan más llegada, sobre todo a los devs de LATAM y a la gente que quiera empezar a programar. Así que comencemos, no hagamos tirar más a la gente y dale para adelante. Yo acá te voy a cuidar de las preguntas en el chat. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con esta primera clase de la Workshop Series. La número 1 que va a tratar sobre Introducción a Optimism. Esta introducción es desde el punto de vista teórico para que tanto desarrolladores como usuarios puedan entender un poco cómo es la arquitectura de la red y, por supuesto, también puedan entender todo lo que sería el mapa completo del ecosistema que hay dentro de Optimism y cuál es el futuro de la Layer 2 en cuestión, ¿no? Así que le damos a la siguiente lámina, por favor. Buenísimo. Bueno, el temario que vamos a estar
abordando hoy tiene que ver, como ya les mencioné, hablar de Ethereum, de hablar de los problemas de escalabilidad que se presentan generalmente cuando intentas expandir una blockchain respecto a su rendimiento, qué antecedentes se dieron en el camino, hasta por qué llegamos a este modelo Optimistic Rollups, sus mecanismos de pruebas de fraude, y ya ahí hablar largo y tendido sobre Optimism, toda su arquitectura, qué es lo que están haciendo, sus distintos approaches y demás, para luego finalizar entonces con la parte de ecosistema y gobernanza, para que bueno, la gente no solo aprenda de arquitectura, sino también todo lo que está creciendo desde el punto de vista social dentro de la chain, y nada, cómo la comunidad está empujando de distintos frentes para hacer no solamente la arquitectura mejor, sino también los valores que se buscan construir y hacer crecer para con Optimism y Ethereum en sí misma. Así que vamos con ello. Siguiente. Bien, bueno, Ethereum. Hablando propiamente de Ethereum, creo que siempre está bueno hacer un repaso de qué es lo que implica Ethereum para el ecosistema Web3, cripto en general. Y es que Ethereum pues siempre se ha presentado como una red de propósito general, que es básicamente una red en la cual puedes montar aplicaciones arbitrarias, las tan famosas aplicaciones descentralizadas. Entonces, esto fue una iteración súper mega interesante del anterior, digamos, esquema de blockchains de solo para pagos o con moneda pues única que sostiene la red y que está hecha como para presentar una especie de dinero digital como lo fue Bitcoin, Litecoin, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que estamos viendo es un modelo distinto donde Ethereum corre una especie de virtual machine donde cualquier desarrollador es capaz de montar programas dentro de la misma, y eso se le entiende como aplicaciones imparables, y por lo tanto ofrece una amplia gama de casos de uso para los cuales se requiere, por ejemplo, propiedades importantes como resistencia a la censura, inmutabilidad, descentralización, seguridad en la ejecución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ethereum fue prácticamente la primera, o si se quiere, de las primeras más importantes en hacer este tipo de iteración, como blockchain, mal llamada a veces de segunda generación, pero de todas maneras, en el estadio en cuando salió, lo importante es reconocer que respecto a sus competidoras, pues ha alcanzado propiedades o características interesantes que hacen decir, ok, Ethereum es muy importante para el ecosistema porque ha alcanzado un alto grado de madurez en distintos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, es difícil de conseguir que una red alcance una enorme cantidad de nodos, pues Ethereum actualmente tiene más de 9.000 nodos completos distribuidos, públicos, sin contar los privados, que no son posibles de contar, pero según Etherscan va por este número. Luego es una red con la mayor cantidad de validadores desde el punto de vista teórico, alrededor de 560.000 validadores, pero lo más importante es que el capital bloqueado, que es lo que asegura la producción de bloques, pues es un número considerablemente alto, o sea, multipliquen 560.000 por 32 por el precio de Ethereum hoy y se darán cuenta. Luego, como tercer punto, es que Ethereum siempre se ha caracterizado porque relativamente tiene unos costes mínimos para correr un nodo completo respecto al resto. Cuando me refiero al resto, son aquellos que siempre se consideraron competidores de Ethereum, y para ser un competidor de Ethereum, básicamente lo que han estado intentando es intentar ganarle en cuanto a costes, en cuanto a rapidez, etcétera, etcétera. Como Ethereum ha tomado un approach de intentar siempre mantenerse a la minimización en cuanto a costes o hacerlo más accesible para todos, entonces tiene esta propiedad interesante, ¿no? Los costes para correr un nodo completo y por lo tanto validar la red por ti mismo de tu casa son relativamente mínimos a los demás, ¿no? Y por último, que yo creo que es un dato importante, como que también te habla un poco la historia, es que antes del pase a Proof of Stake, Ethereum fue la red, digamos, que estuvo entre el primero y el segundo lugar de cuánto era más costosa de atacar. A veces se peleaba ahí con Bitcoin, pero bueno, estuvo asegurado en términos netos de más de un petahash por segundo, lo cual es una locura, al menos con los que utilizaba el algoritmo anteriormente de minería. Por lo tanto, te habla, en pocas palabras, de cómo Ethereum no solo es una red que es útil, sino que también alinea los incentivos para que esté asegurada por enorme cantidad de capital de distintas formas, ¿saben? Entonces, alinear siempre bien los incentivos está bueno porque hace que la red sea robusta, resiliente, descentralizada, segura, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de todo esto es que, claro, esto hace que una red como esta sea muy deseada, ¿no? O sea, que el asset sea un commodity y todo lo demás. Por lo tanto,
Todos sabemos acá que Ethereum se ha vuelto una red tan demandada que sus costes se elevan significativamente, ¿no? Entonces, no solo que el activo sube de precio, sino que consecuentemente también los fees, también la demanda, el famoso gas, etcétera, por lo cual ha hecho que llegue siempre a su límite, que es alrededor de 13 transacciones por segundo. Por lo tanto, te dispara el mercado de tarifas de transacciones y verán los usuarios, nosotros todos, como queremos hacer una transacción dentro de la red y bueno, nos cuesta $3 como mínimo, y si estamos intentando con un contrato complejo, digamos en Yearn Finance, bueno, vaya a saber cuánto te va a costar, ¿no? Unas cuantas monedas. Entonces, es un problema y siempre se le ha buscado una solución, ¿no? Así que veamos la siguiente lámina para ver qué onda. Claro, entonces la solución ha sido el trilema, ¿no? O sea, la solución no, como que la demostración de este problema, aunque es verdad que últimamente se pone en discusión este tópico, pero para simplificarlo, esto se traduce en una especie de trilema que se llama trilema de escalabilidad, trilema de las blockchains, como quieran, donde básicamente estamos diciendo que hay 3 propiedades que una blockchain de base puede tener, que es escalabilidad, seguridad, descentralización, y pues la red tiene que jugar con alguna de estas 2 propiedades, inclinarse por 2 en detrimento de una, etcétera, etcétera. Entonces, relativamente, Ethereum siempre ha estado como que decantándose más en su capa base por mantener las propiedades de seguridad y descentralización, mientras que otras redes han estado mirando hacia otros lados, como maximizar la escalabilidad, clasificando descentralización y seguridad en el mismo sentido, ¿no? Como puede ser las tan famosas redes como Solana, Binance Smart Chain, no sé, las redes de Cosmos en cierto sentido, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero jugar con esto siempre es como te hace pensar, ¿hay alguna forma de escalar esto sin que estas propiedades se vean, digamos, afectadas o que podamos maximizar las 3 lo máximo posible? Bueno, hay una solución a esto y ha sido las tan famosas soluciones de segunda capa, Layer 2, etcétera, etcétera. Así que veamos la siguiente lámina. Bien, bueno, los antecedentes básicamente porque la idea es hablar específicamente de Optimistic Rollups. Entonces, para hablar de Optimistic Rollups hay que hablar de Layer 2, escalabilidad, qué hubo antes de las soluciones optimistas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una solución súper mega vieja, es decir, al menos conceptualmente, siempre se ha buscado que hay alguna forma en que podamos procesar transacciones fuera de cadena, transacciones que de repente no son de alto valor económico o que nos gustaría que tuviesen otro entorno donde sea con mayor rendimiento, ¿saben? ¿No? Confirmaciones más rápidas, costes más bajos, de ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, desde el principio siempre se ha hablado de esto, como por ejemplo, podemos tomar de referencia hasta Bitcoin. Bitcoin con Lightning Network es una especie de red, si se quiere decir, optimista porque tiene un mecanismo de disputas, que son los famosos watchtowers, etcétera, cuando cerras un canal, etcétera, etcétera. Bueno, del mismo modo, Ethereum siempre ha estado en esta carrera de soluciones que traten sobre procesamiento de transacciones fuera de cadena para que te tengas un entorno más escalable, uses Ethereum lo menos posible solamente para proveerte de seguridad o descentralización, y entonces ahí puedes meterle todo el throughput que deseas, ¿no? Entonces, la primera solución que se pensó fueron los canales de estado, que es la semejanza justamente a la de Lightning Network, que es básicamente nosotros abrimos un canal, tú y yo, en un contrato inteligente, luego fuera de cadena hacemos transacciones y cuando queramos, digamos, asentar los balances finales, pues cerramos el canal y cada uno se lleva lo que es suyo, ¿no? Entonces, eso también tiene un mecanismo de disputa en el medio, en el cual si yo cierro un canal, pues el otro tiene una chance, un periodo de tiempo en el cual puede decir, espera, la transacción que hicimos fue esta y no me la estás incluyendo en el cierre del canal, me quieres robar la plata y tiro la última firma con la última transacción que hicimos y de esta manera te gano en el cierre del canal y como tú firmaste la última transacción que la recibiste, entonces no podemos engañarnos entre los dos. Ethereum que se queda con la última verdad y por lo tanto tenemos como una apertura y cierre de canales con millones de transacciones que se han pasado en el medio, pero a Ethereum solo le importa el estado inicial y final y por lo tanto, digamos, el acuerdo, ¿no?, entre las dos partes se puede cerrar de forma segura, ¿no? Segundo,
esto no es suficiente porque no te permitía que este tipo de soluciones tengan contratos, etcétera, etcétera, y por lo tanto se lanzaron las famosas soluciones de Plasma, que es el intento de tener una especie de blockchain donde puedas tener contratos inteligentes o por lo menos ejecución arbitraria para ciertas cosas, y se considera como una solución fallida, ¿no? Porque esta se hizo en el 2018, 2019, y traía muchos problemas en cuanto a su diseño y data availability, etcétera, etcétera, que es lo que termina decantando a, digamos, la evolución natural a ello, que son los optimistic rollups. Que los optimistic rollups básicamente es una solución de escalado, ¿sí? Layer 2, donde las transacciones se ejecutan fuera de cadena, pero luego los datos principales del estado de nuestras transacciones son guardadas de forma comprimida en la red principal para seguridad, para consenso, para resolución de disputas, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera fue, digamos, en los últimos años, al menos en los últimos 3 o 4 años, que esta es una solución de escalado para tener en el largo plazo y hacer que Ethereum sea pues mucho más adaptable, ¿no? Entonces, como dice la lámina, nosotros nos estamos encontrando justo en este estadio donde los Optimistic Rollups es una solución que está por madurar y que aparentemente no va a haber otras soluciones mejores o evoluciones naturales de esta, ¿no? Sabemos que los competidores son los ZK Rollups y demás, pero al menos el concepto general del Rollup es lo que está persistiendo en el consenso de la comunidad de desarrolladores de Ethereum de acá a los próximos años. Así que, siguiente. Buenísimo. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona Optimistic Rollup? Como ya dijimos, hay un proceso de disputa en el medio en el cual haces que tengas un entorno aparte donde están todas las transacciones siendo ejecutadas y los usuarios interactuando, haciendo su DeFi, NFT, lo que sea, bajo coste, confirmaciones instantáneas, etcétera. Pero por debajo, o sea, debajo de la mesa o de base, tenés que toda esta actividad está siendo, o tiene una arquitectura, lo cual permite que esté siendo asegurada por la Layer 1, o sea, por Ethereum, con algún mecanismo de disputas, de guardado de transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que terminamos teniendo es, como podemos ver en este gráfico, es al usuario se le proporciona una nueva infraestructura de base, ¿sí? O mejor dicho, sobre Ethereum, que se le conoce entonces como Rollup, el Rollup optimista, donde tenemos una especie de nuevos operadores, el cual se encargan de estar corriendo esta especie de tipo de blockchain, ¿sí? Donde recibe transacciones de los usuarios y pasa igual como en cualquier otra red, que son transacciones, cambio de estado, transacciones, cambio de estado, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que sucede es después que todas estas transacciones son guardadas en forma de rollo, por eso es que se le dice rollup, dentro de Ethereum. Y una vez que estas transacciones son guardadas en la red principal, cualquier usuario o operador de nodo de Ethereum en el mundo va a ser capaz de acceder a estos datos, ¿sí? Acceder a estos datos es súper importante porque no es lo mismo tener una red distribuida por pocos nodos que una red distribuida por más de 9.000 nodos por todo el mundo, ¿no? Entonces, eso te da primero garantías de que todo lo que está pasando en el Optimistic Rollup cualquiera podría acceder a estos datos, cualquiera podría revisarlo. Y segundo, provee seguridad de que los datos no puedan ser cambiados. Recordemos que cuando una red es más segura, sabemos que los datos que se guardan dentro de la misma, pues van a preservarse. Entonces, Ethereum es una red segura, bueno, que el Optimistic Rollup guarde las transacciones, no se las guarde para sí, sino que las guarde en Ethereum, le va a proveer seguridad adicional en consenso y la tan famosa data availability. Pero por último, tiene que haber un mecanismo adicional porque la gracia de todo esto, lo que permite en parte escalar, es que estas transacciones se guardan, pero no son verificadas instantáneamente. Es decir, las transacciones son guardadas y el operador promete que estas transacciones que han sido procesadas, primero, cumplen con las reglas del rollup y segundo, las firmas, el cambio de estado, todo es coherente. De forma tal que cuando se publican este tipo de transacciones en forma de paquetes dentro de Ethereum, el siguiente paso es que el Rollup va a tener un protocolo especial de verificación en el cual cualquiera puede leer las transacciones utilizando lo que se ha guardado en Ethereum y poder chequear por sí mismas si las transacciones son válidas o no, ¿no? O si el estado del Rollup es válido o no. Entonces, de ser así o de no ser así, pues se puede invocar la tan famosa aparición de pruebas de fraude para, digamos, borrar las transacciones incorrectas en el debido momento. Entonces, siguiente. Bien,
hablando un poquito de cómo funcionaría el mecanismo de prueba de fraude, porque es lo que le provee prácticamente, digamos, el 50% de la seguridad de Ethereum, más allá del guardado de transacciones. El mecanismo de prueba de fraude de Optimistic Rollup generalmente viene dado porque, como decíamos, hay un operador, en este caso se le puede llamar secuenciador, el cual continuamente está publicando las transacciones que los usuarios realizan en la Layer 2 dentro de Ethereum, ¿sí? Generalmente este secuenciador debería estar estaqueando un dinero, ¿sí? Tal como sale en la imagen, una monedita que está sobre el computador. Está estaqueando un dinero porque tiene que poner, digamos, dinero en su boca, en cierto sentido, de que las transacciones que están publicando son reales o son honestas o son válidas, en pocas palabras, y si no, tienen algo por el cual castigarlo si no realiza su tarea correctamente, que es justamente el rol del tan famoso llamado verificador, ¿no? Entonces, así como la red Ethereum va avanzando, el secuenciador va publicando las transacciones del rollup dentro de Ethereum y detrás de sí hay un verificador corriendo, o sea, detrás suyo, revisando todos estos datos, ¿no? A través del nodo completo del L2, ¿no? Entonces, si él encuentra que hay un estado incorrecto o algo que es incongruente dentro del rollup, imaginemos que el secuenciador, pues, básicamente esté procesando una transacción en la cual el usuario dice que es 2 más 2, que le calcule el resultado de 2 más 2, y el secuenciador dice que el resultado es 5 cuando sabemos que es 4. Esto el verificador lo va a detectar de forma inmediata, podrá decir, oye, mira, 2 más 2 para mí, la ejecución me da que es 4, no es 5, entonces debo proceder a castigarte, básicamente. Así que el siguiente paso, que es la parte de abajo, es el verificador generalmente tiene que cumplir con algunos otros requisitos, como poner algo en stake o formar parte de una whitelist, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo esté configurado el Optimistic Rollup. Pero si está habilitado de poder disputar las transacciones inválidas, entonces puede proceder como un challenger, que es un retador, y va a tener un periodo de tiempo que actualmente va a consenso, que es alrededor de 7 días, que ya se ha hablado mucho cuando estamos caracterizando este tipo de soluciones optimistas. Tiene un periodo de 7 días para poder disputar, sin embargo, no se preocupen, generalmente todo está alineado para que la disputa empiece tan pronto como se publican estas transacciones en Ethereum. Entonces, el verificador manda una prueba de fraude y empieza un mecanismo de disputa en el cual la transacción inválida o el trozo de ejecución que se está disputando se reejecuta en Ethereum, y como sabemos que Ethereum es una red honesta y que siempre va a ejecutar las cosas tal y como son, podemos tener la garantía de que al ejecutar la prueba de fraude, el resultado que nos va a dar es el absolutamente verídico. Por lo tanto, podemos tener la certeza de descubrir quién tenía razón, si es el verificador que disputó una transacción que él consideraba inválida, o el secuenciador que fue el que publicó las transacciones en sí, ¿no? Entonces, en caso de considerarse que la prueba de fraude efectivamente conllevó un resultado que se demostró que es inválido por el publicado por el secuenciador, básicamente el dinero que tenía en stake el secuenciador, termina siendo recortado y termina siendo pagado al verificador o ahora challenger, que es lo que te permite que haya incentivos para realizar esta tarea. Entonces, de esta forma, tenemos como consecuencia que el Optimistic Rollup es una solución que está garantizada su seguridad, no solamente por preservar los datos por parte de Ethereum, sino también por un mecanismo de teoría de juegos donde solo se requiere de un solo participante honesto, que es el que pues detecta el fraude y manda la prueba de fraude para la resolución de la disputa, ¿no? Entonces, generalmente viene dado así este mecanismo, variará dependiendo de cada solución optimista que nos consigamos por ahí, pero en términos generales va rondando mediante este tipo de solución. Bien, ahora podemos pasar directamente a Optimizing, que es la parte más emocionante de todo, ¿no? Que es que Optimizing, entonces, es presentado como un Optimistic Rollup EVM equivalente construido por Open Labs. Actualmente, Optimizing es uno de los Optimistic Rollups más importantes que tiene el ecosistema de Ethereum hoy. De hecho, el equipo de Optimizing es uno de los más reputables en todo lo que es el ecosistema de escalado de Ethereum, de los que siempre han estado a la punta de la innovación, junto con otros importantes, podría mencionarlos sin problema, como los de Off-Chain Labs, como los de Fuel Labs, etcétera, etcétera. Así que este ha sido como que el trinomio de escalabilidad para las soluciones optimistas. Así que Optimizing es uno de ellos, y su solución, otra vez, Optimizing, ofrece ventajas súper buenas
al día de hoy ya como solución de escalabilidad, como por ejemplo procesar, digamos, transacciones con unos costes 10 hasta 50 veces más baratas que Ethereum hoy. Tener este mecanismo de confirmaciones instantáneas. Sabemos que en Ethereum tendrías que esperar alrededor de 12 segundos, ¿no? Para que tu transacción sea confirmada, o si no 24, o si no 36, dependiendo de cuánto pagaste. Y por supuesto, tiene una experiencia de desarrollo que se le consideraría igual o casi igual a lo que sería desarrollar en Ethereum. Entonces, con estas propiedades, Optimism se ha presentado como uno de los Optimistic Rollup más prominentes y más adoptados del ecosistema Ethereum al día de hoy. Entonces, es muy linda esta frase porque el objetivo de Optimism siempre ha sido replicar la Virtual Machine de Ethereum en un entorno escalable y asegurado por la misma red principal. Entonces, uno de los valores más importantes que ha tenido Optimism como proyecto de solución de escalabilidad es poder hacer una especie de nuevo Ethereum sobre Ethereum, pero mucho mejor, ¿no? Mucho más rápido, mucho más escalable, etcétera, etcétera. Entonces, con estos valores es que Optimism ha dedicado años de esfuerzo para conseguir una infraestructura acorde que cumpla con esos objetivos. Así que veamos la siguiente lámina para ver qué onda con su infra. Bien, perfecto. Vamos a ver un poco de la arquitectura, pero primero desde la perspectiva del usuario. ¿Cómo sería esto de un usuario llegó de la nada a Optimism y quiere empezar a interactuar, que es como pasa la mayoría de las veces? ¿Qué es lo que está pasando por detrás, no? Imaginémonos que el usuario simplemente utilizó Binance y depositó directamente en Optimism unos Ether que retiró desde su exchange centralizado. Y ok, ya está listo para operar, pero desea saber un poco cuando mandas su transacción qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, en el fondo es una red, hay validadores en el medio. ¿Quién me asegura que la transacción es válida, que ha sido confirmada y a su vez qué es lo que está proveyendo la seguridad de mi transacción de que no vaya a ser cambiada o reordenada en un futuro, ¿no? Bueno, sucede que en la arquitectura Optimism, muy similar a de cualquier Optimistic Rollup, tiene un mecanismo de confirmaciones súper mega interesante que está bueno desmenuzar, que va por 3 fases de confirmaciones suaves, confirmaciones duras y finalización, que es el proceso o el ciclo de vida de transacción desde el momento que vos la envías desde tu wallet hasta que queda asentada definitivamente en la blockchain de Optimism utilizando Ethereum. Entonces, el primer paso es la confirmación suave, que es el tan famoso yo mando una transacción, esa transacción es, digamos, replicada en la red propia de Optimism, o sea, la red de nodos de la L2, junto con el secuenciador y los distintos operadores, ¿sí? Que mantienen la red P2P de Optimism activa. Una vez que llega al secuenciador, el secuenciador pues la procesa y da un check automático prácticamente de que la transacción ha sido confirmada. En este momento, cuando el usuario manda esta transacción, el secuenciador la decide incluir, da el visto bueno, ahí lo que estamos recibiendo es que el secuenciador ya nos ha dado la confirmación de que nuestra transacción está siendo tomada en cuenta y ya se le ha asignado un orden en digamos, en la seguidilla de transacciones que se están procesando de otros usuarios, ¿no? Esto se le considera confirmación suave. ¿Por qué? Porque esta transacción, una vez que ha sido confirmada por el sequencer, que es cuando tipo nos dice en Uniswap transacción procesada y se la comillita y la vemos en Etherscan, en este momento la transacción no ha sido publicada en Ethereum aún, simplemente ha sido recibida por el sequencer y confirmada que ha sido incluida, por lo cual hay que pasar a esta siguiente fase, que es la parte de confirmación dura, donde el secuenciador tiene que estar apilando un montón de otras transacciones como las nuestras hasta que tenga un número apto, supongamos 100, 200, 500, 1000 transacciones. Y una vez que llega a este número, las, digamos, están todas ordenadas de antemano y las reempaqueta, se quiere decir, las comprime, utiliza mecanismos criptográficos muy interesantes para hacer esto posible, para publicar todo ello en una sola transacción en Ethereum, que es ahí donde está la gran clave de cómo nos ahorramos costes entre los usuarios, ¿no? Gracias a este mecanismo de que se van compartiendo los costes, ya que es mejor mandar 1000 transacciones resumidas,
comprimidas en una gran transacción que 1000 transacciones de forma individual utilizando la red L1 cada quien por su cuenta, ¿no? Entonces, con esto te ahorras un montón de, digamos, de costes. Generalmente los datos de las transacciones son guardadas en la tan famosa función de Keil Data, y esto viene acompañado a continuación con otra transacción que Optimizing llama como de cambio de estado, donde es guardado de transacciones, publicación aparte de los resultados de dichas transacciones. Entonces es un mecanismo de 2 pasos. Datos, resultados, datos, resultados. Y la ejecución que lleva de los datos a los resultados es lo que realiza el secuenciador fuera de cadena. Entonces, de esta manera, esta parte de la ejecución no la realiza la red Ethereum en sí misma, y es ahí donde también obtenemos otro factor de escalabilidad respecto a que los nodos completos de Ethereum no se sobrecargan. Entonces, mediante este mecanismo alcanzamos que las transacciones publicadas una vez en Ethereum se llega a la confirmación dura. ¿Por qué confirmación dura? Porque una vez publicada en Ethereum sabemos que revertir esa transacción es digamos, difícil de revertir, y por lo tanto después vendría el mecanismo de disputa de pruebas de fraude, que es lo que explicamos anteriormente, ¿no? Ahora, viene la parte de también reconocer que Optimizing al final del día, que está bueno siempre repetir, es a la vista de Ethereum contratos inteligentes, ¿sí? Optimizing es un rollup que vive dentro de Ethereum y son contratos inteligentes, que es lo que da vida a todo este mecanismo que estamos hablando, ¿no? Y una de las consecuencias naturales es que como solución de escalabilidad L2 podemos interactuar desde Optimizing utilizando la L1. ¿Para qué nos serviría esto? Primero, para cosas tan básicas como poder mandar nuestros fondos desde Ethereum a Optimizing, o sea, nuestros tokens RC20, por el tan famoso puente, como sale en el grafiquito, cortesía de los bits, donde el usuario utiliza la función de depósito de RC20 hacia el bridge, el puente, luego el puente manda una función de comunicación, la comunicación cross-chain, llámenla como quieran, para que esa transacción sea incluida en la, digamos, contrato canónico, que es el que te da el ordenamiento de las transacciones y cambio de estado de Ethereum, ¿no? Entonces, no solamente podemos interactuar así con Optimizing, sino que una consecuencia natural de un Optimistic Rollup es que te permite nativamente comunicación cross-chain, no solamente para pase de activos, sino también para interacción con contratos inteligentes. Entonces, esto es muy, muy importante tomar en cuenta, de que si, digamos, un caso muy, muy, muy ilustrativo de esto es que si eres una DAO y deployas tu protocolo en Optimizing, es perfectamente factible que la DAO desde Ethereum pueda controlar los contratos de su protocolo en Optimizing, que es algo que está pasando hoy en día con Uniswap. La gobernanza de Uniswap no tiene por qué estar viviendo en Optimizing ni votando en Optimizing, no. Todo lo hace desde Ethereum, y gracias a este protocolo de intercomunicación que te ofrece el Optimistic Rollup, te puede ofrecer de forma absolutamente segura, más que cualquier otro bridge, la garantía de que digamos, tu interacción desde Ethereum hacia un contrato arbitrario dentro de Optimizing se pueda dar. Y del mismo el caso contrario. Puedes interactuar desde Optimizing hacia Ethereum por los mismos motivos, y que esto esté asegurado por Optimizing a través de sus mecanismos de pruebas de fraude y la red principal de Ethereum, que es lo que le da vida a todo esto, ¿no? Así que súper importante entender esta interacción entre las dos redes, cómo van pasando entre sí. Siguiente. Bien, ahora, eso es, digamos, un pasaje de cómo está funcionando Optimizing hoy. Pero lo más importante de todo esto es que Optimizing está por sufrir uno de los más grandes cambios para bien dentro de la red, una de las actualizaciones más esperadas durante los últimos meses, que es el tan famoso Bedrock, que es el siguiente framework natural para la construcción de un Optimistic Rollup de siguiente generación. Ahí me están diciendo que le dé pausa para que Axel hable un segundo, así que voy a dejar que hable yo un poquito. No, simplemente era porque acá hay algunas preguntas con respecto a lo que estás hablando anteriormente. Ok, ahí recibí una pregunta
que dice, con las transacciones se crea un rollup que se postea en Ethereum, donde se guardan las transacciones originales. Si veo el rollup en un bloque de Ethereum, ¿puedo ver las transacciones originales de ese rollup? Bueno, es un punto interesante que no es tan exactamente así como pasa, pero en el caso de los Optimistic Rollup, sí, las transacciones guardadas dentro de Ethereum pueden ser reproducidas, ¿sí?, para lo que se llama la recuperación del estado, ¿no? Es decir, las transacciones se comprimen y se guardan en Ethereum. Eso quiere decir que pudiéramos entender cuando queramos cuál fue el último estado que se realizó o que se procesó dentro de Optimism. No necesariamente se están guardando cada uno de los datos de las transacciones que han sido procesadas. Como por ejemplo, las firmas de las transacciones en un rollup no necesariamente se están guardando tal y como son o incluso ni llegan a aparecer, ¿no? Entonces, como que la data en crudo tal y como la veríamos encima como rollup, no la encontraríamos con Ethereum, sino nada más el mínimo necesario para que el rollup pueda ser, digamos, interpretado, la ejecución, y nada, ser recuperado la red en caso de que se detenga, ¿no? Así que más o menos va por ahí el asunto. Más que todo hay que tomar en cuenta, que aprovecho para tirarlo, Ethereum va a pivotear una actualización que se llama EP4844, en el cual precisamente las transacciones, digamos, se van a poder guardar y después se van a terminar borrando después de un tiempo en Ethereum. Por lo tanto, estas transacciones se van a poder leer, pero no necesariamente quiere decir que perduren para siempre. Entonces, hay un trade-off entre lo que es storage, entre lo que en realidad terminas guardando, y probablemente lo que veremos en un futuro son servicios secundarios que te provean toda la data de las transacciones, todos los datos que quieras saber de lo que se procesó tal y como sería en una Layer 1, ¿no? Que sería en parte el rol de los exploradores y demás y demás. Así que, bueno, continuando con Bedrock, es esta de las actualizaciones más importantes que se viene dentro de Optimism, y se le considera como una especie de upgrade, el cual vuelve a Optimism algo nunca antes visto, que es volverlo Ethereum equivalente. ¿Qué significa esto? Que si bien hemos visto que muchas otras redes que han intentado copiarle Ethereum han terminado siendo en cierto sentido EVM compatible, lo cual quiere decir que, digamos, la EVM se replica tal y como es, pero luego hay unas modificaciones en el medio en cuanto a consenso, en cuanto a cálculo de gas, en cuanto, no sé, le quieren meter otras propiedades encima y a lo mejor el tooling no es 100% compatible. Pues con Bedrock lo que se plantea es que tengamos un absoluto igual funcionamiento de Optimism como lo sería la red principal de Ethereum, solo que con las pequeñitas diferencias de ser más escalable, ¿no? Con un par de parámetros más de diferencia. Pero cosas como el AP1559 se preservan tal y como son, así como todos los opcodes que Ethereum tiene en la EVM para funcionar, ¿no? Una, digamos, consecuencia natural de esto es que su cliente de ejecución, si bien está basado en Go Ethereum, la verdad es que Optimism estará hecho con Bedrock para que pueda ser ejecutado su red con cualquier otro cliente de ejecución de Ethereum. Entonces, esto es súper positivo porque le va a proveer de, digamos, descentralización o de no dependencia en únicos paquetes de software, ¿no? Y que sea múltiples clientes, tal como lo es Ethereum, lo cual siempre ha sido bien valorado, ¿no? Así que con eso empezamos con Bedrock, pasemos a la siguiente. Acá es simplemente para volver a dar como un repaso de cómo funcionaría Optimism con Bedrock, y también para dar una pintura completa de, en los próximos meses, cómo veremos que estará funcionando Optimism como network, ¿no? Me encanta este diagrama, espero que se pueda entender. Fíjense que en el medio está el tan famoso L1, que es Ethereum en sí misma, y alrededor tenés un montón de cuadros grises que son básicamente los distintos actores que dan vida a la red, y los cuadros azules son nosotros, somos nosotros, los usuarios. Entonces,
Si revisamos un poco el cuadro superior izquierdo, el azul, donde dice que el usuario envía una transacción de depósito, obviamente esta transacción de depósito es porque estamos en Ethereum con algo de dinero, sea Ether, sea USDT, USDC, bla, bla, bla. Interactuamos en el contrato de Optimism desde la L1 y metemos nuestra plata ahí. Una vez que la plata esté allí, fijémonos cómo abajo dice algo que dice read deposit, o sea, se lee el depósito. Es decir, el sequencer tiene que estar continuamente leyendo el contrato del bridge para detectar nuevos depósitos. Una vez que lo ha hecho, tiene que hacer una especie de inclusión en el ordenamiento de transacciones de, ok, se detectó esta actividad. Ahora el usuario se le adjudica la cantidad de dinero que ha sido depositado en el bridge y junto con otras nuevas transacciones, pues es agrupado por el tan famoso rol del batcher y los publica entonces en Ethereum, que es lo que estamos hablando todo este tiempo, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay un rol que, si bien puede ser realizado por un mismo actor, perfectamente es indistinto uno y otro. El rol del secuenciador, que es el encargado de hacer la parte de infra y de procesar las transacciones de los usuarios y darles un orden. Y segundo, el que se encarga de estar en contacto con el secuenciador para apilar transacciones o publicarlas en el feed. Entonces tenemos el secuenciador y tenemos el batcher. De nuevo, esto puede ser realizado por un mismo actor, como ocurre hoy por la Fundación Optimism, pero puedes acoplarse y volverlo más modular, ¿no? Entonces, una vez que el batcher publica estas transacciones en Ethereum, fíjense que del otro lado tenemos el rol del verificador, que es el nodo completo de L2, que está continuamente viendo lo que está haciendo el sequencer y el batcher respecto a su comportamiento dentro de la red, de procesamiento de transacciones, su publicación de los estados, ¿no? Entonces, fíjense que este verificador está muy en contacto con ellos y por lo tanto tiene acceso a la mempool, tiene acceso a los bloques incluso antes de publicarse, lee el state root del Optimism una vez que se ha publicado Optimism y su software se encarga de realizar la parte de verificación, ¿no? Entonces, si se encontrase, como decíamos, que hay incongruencias, pues este verificador puede entonces actuar como sale arriba, como un Schrödinger, como un agente retador, y entonces interactuar a la L1 para retar estas transacciones o estados que se pueden considerar inválidos. Fíjense, como dato interesante, que como el verificador también es parte de la red de Optimism, perfectamente puede hacer para recepción de transacciones de los usuarios que están interactuando desde L2, y el verificador simplemente lo que hace es compartir estas transacciones en la mempool de Optimism para que el secuenciador las lea y las incluya. Así que termina siendo una red como cualquier otra P2P de blockchain, solo que todo está corriendo sobre Ethereum en cierto sentido, ¿no? Siguiente. Great. Entonces, para más o menos sintetizar qué es lo que se vendría con la actualización de Bedrock, hice este cuadro donde comparamos algunas pequeñas características, veo que se desfasó un poco, pero bueno, pre-Bedrock, post-Bedrock o con Bedrock, tenemos como 4 características principales. Uno es la publicación de transacciones o los paquetes de transacciones o batches, como lo quieran decir. Antes, como mencionábamos, las transacciones se publicaban en el contrato de Canonical Transaction Chain, que es el que recibía en forma de Caldata, y este contrato es manejado por el rollup, etcétera, etcétera. Bueno, en la versión de Bedrock vamos a conseguir una propiedad súper mega curiosa, que es que las transacciones van a ser guardadas en una dirección de Ethereum corriente. Esto va a permitir que las transacciones, o al menos el gasto, ¿no?, de transacción por publicar estos batches, se alcance, según dice Open Apps, el máximo teórico de reducción de gastos. Por lo tanto, no va a ser necesario, primero, contar con un contrato con una ejecución arbitraria, y segundo, una vez que las transacciones se guardan en una EOA que nadie controla, una EOA, de nuevo, es una dirección común de Ethereum, con una private key que nadie conocerá, estos datos no se van a perder porque
es una transacción corriente y no es un contrato el cual puede ser potencialmente modificado por alguna multisig o algo por el estilo, por lo cual ofrece inherentemente las propiedades de Ethereum de consenso. Entonces es súper interesante esta propiedad. Segundo, la producción de bloques. Con Optimism hoy no hay mempool, todo funciona de forma secuencial, nosotros mandamos nuestras transacciones y el secuenciador las procesa. Con Bedrock va a haber bloques de 2 segundos, por lo cual va a haber oportunidad de haber una mempool privada. Se procurará, dice la Fundación Optimism, de que no haya MEV, o si lo hay, habrá mecanismos por ahí interesantes de auction que, digamos, o mitiguen o eliminen lo máximo posible las externalidades negativas o las redirija a otras formas de compensación. Pero lo cierto es que algo muy importante es que para Bedrock tendremos bloques de 2 segundos. Algo similar como lo que podría estar pasando con Polygon hoy de bloques de 3 segundos, ese nivel de rapidez de confirmación. Tercero, tenemos el caso de los retiros. Con Optimism hoy se cumple una especie de commitments para cuando vos realizas un retiro. En el caso de con Bedrock hay una especie de verificación de 2 pasos, lo cual ofrece mayor seguridad. Y por último, la compatibilidad, porque Optimism hoy en día es EVM compatible o EVM equivalente, pero como les decía al principio, la idea es que Bedrock ahora sea Ethereum equivalente, lo cual todo lo que conocemos de Ethereum, tooling, infraestructura, clientes y por supuesto todo lo que el desarrollador necesita o sabe que utiliza en Ethereum, perfectamente es portable prácticamente sin modificación para Optimism y ser usado en el acto. Entonces son propiedades muy interesantes que lo vuelve un rollup único una vez que suceda esta actualización. Siguiente. Great. Ahora, una de las cosas que no hemos hablado que es importante mencionar es que Optimism hoy en día, muy lamentablemente, no tiene activo el mecanismo de pruebas de fraude activa. No tiene activo ese mecanismo de pruebas de fraude que hemos estado mencionando, ¿sí? Porque ha sido un rollup que ha estado en desarrollo y de hecho cuando ocurrió la actualización de la OEVM 2.0, que no la mencioné, pero no es tan relevante para este caso, el mecanismo de pruebas de fraude básicamente fue desactivado por no ser compatible a espera de un mejor sistema, ¿no? Este sistema está actualmente en desarrollo y es el que se conoce como Canon. Canon, ¿sí? Entonces, Optimism primero lo etiqueta como un mecanismo de pruebas de falla de última generación. O sea, ya no es mecanismo de pruebas de fraude, sino pruebas de falla. La verdad es que nunca he entendido exactamente cuál sería la diferencia entre uno y otro en la cuestión de la terminología, pero tiene características muy importantes como, por ejemplo, recordemos que los mecanismos de pruebas de fraude, así como la ZK Proof, al final del día son sistemas de proving, es decir, probar ejecución, ya sea por, digamos, de forma activa o por reacción. En este caso, las pruebas de fraude o pruebas de fallas por reacción. Entonces, este mecanismo de proving está apalancado por digamos, un stack en el cual las transacciones o los estados de Optimism son leídos a través de un lenguaje de bajo nivel o un engine llamado MIPS, en el cual lo que va a permitir es básicamente leer los estados y poder hacer la ejecución y pruebas de disputas, ¿no? Dentro de Ethereum para Optimism. Utiliza un sistema de preimágenes en el cual básicamente lo que quiero decir con esto es que imagínense que tengamos que probar una transacción inválida de Optimism en Ethereum. Imagínense que esta transacción ocupa algo así como 40 millones de gas, una locura así como esta. Obviamente, esta transacción que fue ejecutada en Optimism jamás podría ser ejecutada en Ethereum porque los bloques de Ethereum tienen un límite de 30 millones de gas, ¿no? Entonces, el uso de estas especies de preimágenes es nada más que un truco criptográfico que ha aplicado Optimism y que también aplican otras soluciones de Optimistic Rollups para nada más poder extraer la mínima cantidad de funciones necesarias que se han considerado que forman parte de las disputas para reejecutar dentro de la red Ethereum. Entonces, de esta manera podemos ahorrarnos muchos costes y nada más, de nuevo, ejecutar la pieza de código mínima necesaria donde se cree que está la incongruencia entre datos y resultados, ¿sí? Por último, para que esto funcione de esta manera, va a haber un mecanismo iterativo de pruebas de falla, donde continuamente lo que estaremos viendo es que en un batch de transacciones o estado de transacciones se va a estar particionando distintas partes hasta que se llegue al punto de donde se considera que está puntualmente
la pieza de código que se está en disputar o que el verificador considera que es la inválida, ¿no?, para el rollback. Todo esto es ejecutado de forma trustless, en el sentido de que es Ethereum quien al final del día se encarga de dar la palabra final de la ejecución de si la transacción o la función se ejecutó correctamente o no. Luego está algo muy importante, que es una consecuencia natural, no solo de los valores de Optimism, sino también de un poco un desarrollo o un paquete de software que se ha considerado como el de los mejores para construir rollups, y es el tan famoso OpenStack, ¿no? El OpenStack sería entonces todo el paquete de software que de antemano es 100% open source, que utiliza Optimism y más allá para construir rollups dentro de Ethereum. Entonces, si les gustó cómo funciona la infraestructura de Optimism, si les parece que es coherente, pues imagínense que con el OpenStack está diseñado para que vos puedas hacer lo mismo, incluso mucho más. De hecho, hoy en día hay muchos proyectos que están empezando a utilizar el OpenStack, como por ejemplo Base, y otros proyectos de rollups como un servicio, etcétera, etcétera. Y la idea es que el rollup sea lo más customizable posible, como por ejemplo tener gobernanza o que no tenga gobernanza el rollup, que tenga distintos mecanismos de settlement, sea pruebas de fraude o incluso pruebas de validez en un futuro, o sea, ZK Proof, Attestation, etcétera, etcétera. Tener clientes de ejecución distintos o incluso ya no solo ser EVM compatible, EVM equivalente o Ethereum equivalente, sino correr otros tipos de virtual machine con otros lenguajes de programación, incluso pensar en mecanismos de secuenciación distintos a los conocidos hoy o guardados de datos más allá del que se conoce hoy que fuese en Ethereum, sino otros alternativos como las tan famosas Data Availability Layers, como pueden ser Celestia, EigenDA, etcétera, etcétera, que son formas de guardar los datos del rollups en otras instancias que no sea solo Ethereum y que te permita hacer otras cosas como bajar costes, mayor customización o incluso permitir un throughput, digamos, de niveles colosales, ¿no? Y por último, esto no se queda así, porque además del OpenStack, hay que tomar en cuenta que Optimism está apuntando a un sistema no multi-chain, sino superchain. Este sistema superchain es una consecuencia también natural del OpenStack en este caso, donde Optimism lo que plantea es que si esta red funciona tan bien y es fabulosa, ¿qué nos puede prohibir o detener de que podamos tener múltiples cadenas de Optimism corriendo en paralelo dentro de los contratos de esta red para Ethereum, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico, lo que se plantea a futuro es que tengamos una especie de seguridad compartida, en el sentido de que podemos tener distintas redes estilo Optimism o OpenChain, como sale ahí, en paralelo, que comparten series de contratos, como por ejemplo el bridge de Optimism, o compartir secuenciadores, o compartir mecanismos de proving, pruebas de validez o pruebas de fraude, y esto permita cosas tan geniales como mecanismos de pase de mensajes, cross-chain, bla, 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 entre unas y otras, asegurado todo por el mismo conjunto de actores y o de contratos, ¿no? Así que tendríamos, en pocas palabras, cadenas agrupadas en un mismo puente, secuenciadores compartidos e interoperabilidad y seguridad compartida. De hecho, de nuevo, redes como Base, que es la que está construida por Coinbase, se plantean como formar parte de este futuro estilo superchain, así como otras que vienen ahí en el camino, para no hacer más que enriquecer y acompañar a la red principal de Optimism en su crecimiento y en todas en conjunto escalar Ethereum. Siguiente. Great. Ahora, para los usuarios, al menos a nivel de infraestructura está todo bien. Esto parece muy lindo, técnico, incluso hasta complejo, pero al final esto está resultando, esto está andando bien, o esto tiene sentido, o les está gustando a la gente.
Bueno, la verdad es que Optimism ha tenido éxito en el crecimiento de su ecosistema. Básicamente es el segundo rollup más grande de Ethereum en términos de algunos números, como por ejemplo dinero bloqueado en su puente. Es decir, hoy en día tiene alrededor de 1.9 mil millones de dólares bloqueados en su bridge y tiene alrededor de 1.000 millones de dólares bloqueados en DeFi, lo cual te habla de un montonazo de que la gente no solo ha estado migrando de Ethereum a Optimism, sino también de otras redes a Optimism, ¿sí? Entonces, también cumplen con números geniales como más de 50.000 usuarios activos y de 20 a 60 contratos verificados por día. Eso quiere decir que no solamente hay un montonazo de usuarios, sino que también hay desarrolladores que continuamente están creando cosas nuevas dentro de Optimism. Y como muestra un botón, pues tenemos ahí al ladito una imagen del ecosistema Optimism para marzo de este año, donde aunque no se ve un carajo, podemos ver que hay una enorme cantidad de protocolos DeFi, de NFTs, de DAOs, tooling, puentes, etcétera, etcétera, que se han deployado, que se han integrado a Optimism, haciendo que el ecosistema no solo sea que sea súper diverso, sino también sea muy similar al de Ethereum, con sus particularidades y características que las hacen propias de su ecosistema. Entonces, esto está bueno de ver y la idea es que siga creciendo a medida que Optimism siga madurando y también el ecosistema Web3 se vaya, digamos, sofisticando. Por último, está esto de la gobernanza, porque también ha sido uno de los motores principales, no solamente para el crecimiento del ecosistema, sino también para marcar el futuro de la red Optimism. Una cuestión muy curiosa que tienen las soluciones de escalabilidad de Ethereum es que muy perfectamente se les permite tener gobernanza. ¿Por qué? Porque estas no son soluciones que una vez implementadas están terminadas. Hay mucha innovación que debe pasar, que los usuarios quieren ver, que los desarrolladores quieren intentar, y por lo tanto tiene que haber un mecanismo en el cual las actualizaciones del protocolo o que el futuro que sea que se prevea, pues pueda ser, digamos, asegurado o implantado a través de mayorías, como puede ser una especie de gobernanza, ¿no? Así que Optimism no es un caso distinto. La gobernanza Optimism se considera por tener unas características particulares. Por ejemplo, primero que nada, se la considera como siempre una gobernanza muy iterativa y que está, como varios sabrán, dividida por dos grandes grupos que tienen distintos roles, que es la casa de los tokens y la casa de los ciudadanos, ¿no? Esto quiere decir que la gobernanza de Optimism no solamente está gobernada en cierto sentido por los token holders, que sea quien tenga más token OP tiene más poder de voto, sino también para en ciertas instancias por ciudadanos o personas únicas, ¿no? Entonces también tiene una gobernanza basada en cierto sentido por la reputación o por prueba de humanidad. Entonces esto está súper interesante de ver. La gobernanza ha estado andando desde mitad del 2022. Nosotros desde Seed Latam hemos estado participando como delegados para tal y ha tenido 4 temporadas en las cuales hemos visto un montonazo de cosas, 12 ciclos, se han designado 43.7 millones de tokens OP a distintas iniciativas, las principales de ellas para crecimiento del ecosistema, incentivos para los usuarios y desarrollo de cosas nuevas dentro de Optimism. Y fíjense, 38 propuestas de protocolos para experimentar y crecer, como, bueno, ya lo acabo de decir, ¿no? Esta gobernanza, de nuevo, siempre se ha planteado como un proceso iterativo que ha buscado innovar o ser único, porque las gobernanzas en Layer 2 son extremadamente importantes, porque siempre es usual que me escuchen decir que Optimism es el protocolo de protocolos, es decir, dentro de ella está el protocolos DeFi, DAOs, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gobernanza se hace el esfuerzo de que cumpla su rol y, digamos, tenga unos mecanismos tanto de defensa como de distribución, como de forma de hacer los procesos lo más pulcra posible, lo más genuino y que esto siempre funcione de la mejor manera posible. Así que lo que se viene ahora es una temporada 4 muy cargada. Recomiendo que estén allí pendientes porque va a haber oportunidades para muchas iniciativas interesantes de desarrollo, tanto para
desarrolladores como tal dentro de Optimizing, como para usuarios, así que el futuro que se viene dentro de la gobernanza también está súper bueno, ¿no? Así que, ¿listos para construir en Optimizing? Yo estoy muy emocionado de ver las siguientes clases para que los desarrolladores puedan empezar a entender cómo funciona Optimizing en términos de deployar contratos, de construir las primeras aplicaciones y que puedan ayudar a que el ecosistema Optimizing sea mucho mejor y que por supuesto puedan desbloquear toda la innovación que tienen dentro de sus cabezas en un entorno que es mega escalable y que está construido para con los valores de Ethereum. Bueno, nada, un gusto haber estado acá, un gusto haberlo escuchado a Joxes, un gusto tenerlo a todos ustedes hoy acá. Bueno, Y no los sé si ahí se esperamos me la escucha. próxima clase que va a ser el martes que viene a la misma hora, dependiendo el país. Será una hora distinta, imagino. Em, y bueno, nada, la clase que viene ya empezamos a meter un poco de código, a hacer algunas cositas ahí con contratos. Así que los esperamos la próxima. Nos vemos.